que hay eventos importantísimos de los que tienes que estar enterados. Vamos a estar haciendo un análisis también de el análisis técnico, vamos a estar utilizando algunos indicadores, vamos a estar viendo hacia dónde se puede estar dirigiendo este mercado, vamos a hacer una proyección. Recuerden que las proyecciones que hacemos en el canal nunca van a ser de a corto plazo, esas las hacemos dentro del grupo, entonces no a corto plazo. Todas las proyecciones que vamos hablando de acá dentro del canal, vamos a estar hablando de Nexo porque está en problemas, así que si tú tienes dinero dentro de esa plataforma Nexo, estate atento. El mercado Bitcoin va al alza y el mercado tradicional también va al alza, así como habíamos dicho que se estaba generando una desviación. Bueno, y estamos en los puntos interesantes que estábamos hablando el último en vivo. Básicamente nos podemos quedar en un rango. Apenas lleguemos a estos puntos en el S&P de 3.826, yo creo que esos puntos van a ser importantes. Yo creo que aquí va a haber un rechazo importante, ¿ok? Entonces podemos simplemente ver una corrección de este movimiento alcista nuevamente allí en esto. ¿Qué tenemos que estar pendientes en el macro? ¿Ok? Porque específicamente cosas a cripto, en este momento yo no le prestaría atención más allá de las posiciones a muy corto plazo, jugadas trading con noticias y jugadas a muy corto plazo. Entonces, tenemos que ver que, por ejemplo, Nike ha dicho que tiene problemas en China y en las cadenas de suministros. Target, Walmart han proyectado también muchos problemas. Micron, Nvidia, Intel, AMD, todos han reducido el pronóstico de ganancias para el siguiente reporte de ganancias. También nosotros tenemos, por ejemplo, para que ustedes estén muy al pendiente, y quiero poner aquí impacto aquí en esto, ¿okay? Quiero que estén muy al pendiente de esta información, será la data de empleo de los Estados Unidos esta semana, ¿ok? Viene una data importante, ¿ok? Porque estamos en un punto en el que, si bien yo no creo que la Fed vaya a dar un pivote, y ya vamos a profundizar en eso, no vaya a girar, ¿ok? No se van a ir a la loca nuevamente. Entonces, esa es mi opinión, mi análisis, pero esta data va a confirmar qué tan agresivos o qué tanto espacio todavía tienen para ser agresivos en cuanto a la subida de los tipos de interés. Entonces, tenemos por aquí que hay que estar pendiente de, no voy a estar transmitiendo eso, entonces simplemente les comento, no, 290K, 290.000 en desempleo, ¿ok? Los números son importantes, ¿ok? Esto de desempleo entonces nos mostraría que está subiendo, eso es el desempleo, ¿no? Desempleo, muy importante. 230.000 le estaría diciendo a la Fed, ¿ok? Que está haciendo un ajuste adecuado. Yo creo que los dos escenarios no son tan positivos en cuanto a trading, ¿ok? Creo que los dos nos van a arrojar un resultado muy similar en cuanto al impacto de la noticia. Yo creo que va a ser bajista durante el impacto de la noticia. Esto será el día viernes. Entonces, esos 290.000 de desempleo quiere decir a la Fed, ok, vas por el buen camino. ¿Por qué? Porque la Fed ha dicho que necesita o que ve y proyecta 4.4% de desempleo el siguiente año, ok, y esos 230 quiere decir que todavía hay demasiado espacio para ajustar. Entonces, como que muy complicada la situación en cuanto al trading de esa noticia. No es tan positivo para el mercado, proyectándolo desde varios escenarios no es tan positivo para el mercado, pero es algo que va a ser muy importante para nosotros recopilar esa información y ir viendo cómo están cambiando la situación ya sabemos qué es lo que tenemos que analizar nosotros aquí en el canal para hacer dinero, para ganar dinero, para seguir apostándole al ciclo que sea, que no nos interesa si es que es ciclo bajista, si es que es ciclo alcista. Lo que nos interesa es hacer dinero. Entonces lo que nos interesa es llegar y decir, porque yo también puedo hacer dinero en el ciclo alcista, no hay ningún problema. Entonces lo que nos interesa es ver ese cambio, ¿ok? Ver ese cambio. Y vamos a estar abiertos a la posibilidad, pero tenemos que analizar desempleo o mercado laboral,
¿ok? Tenemos que analizar ese mercado laboral. Tenemos que analizar otra cosa que es la inflación, y aquí vamos a hablar de algo muy importante. Dejen acá, pongo específicamente qué está sucediendo el día de hoy y data que vamos a esperar nuevamente para esta semana para que ustedes vuelvan a estar pendientes, ¿ok? Entonces, impacto nuevamente. Tenemos muy importante, demasiado importante, será esa información de la data de desempleo para analizarla nosotros a largo plazo. Eso es demasiado interesante. Otra cosa que tenemos que estar muy al pendiente y que vamos a estar, eso sí, analizándolo más y más en vivos, es esta situación de la inflación. Y lo que más afecta a la inflación, yo creo que ya vamos entendiendo y cogiéndole el tirito a esto, ¿no? Serán los precios del petróleo, de la gasolina, que afecta también los precios de la canasta básica o los productos básicos. Entonces, ¿qué sucede? Que en este momento la inflación está alta también, no está tan alta como en Europa, en Estados Unidos, pero está alta, ¿ok? La organización OPEC Plus, ¿ok? La organización en español se dice OPEP, ¿ok? En inglés se llama OPEC, ¿ok? Esa organización, digan que es como la organización internacional para discutir las reservas, la producción de petróleo, ¿ok? Entonces, esta organización está evaluando mayores recortes del suministro y la producción, ¿ok? La producción que al fin de cuentas va a llegar a los suministros. Es decir, para traducirlo a lenguaje normal, va a haber menos gasolina, o la gasolina que hay en el mercado va a estar más cara, ¿ok? Evalúan mayores recortes desde la crisis del 2020. El grupo de productores está discutiendo recortes de producción de más de 1 billón de barriles por día. 1 billón de barriles por día. Imagínense eso, recortes de producción de más de 1 millón de barriles por día. Vamos a estar observando también otra parte muy importante de esta drama del petróleo, que son las reservas estratégicas del petróleo de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque también afectan los precios y también, ¿ok? Si hubo un poco de alivio en los precios del petróleo, fue por todas estas reservas estratégicas que estaban lanzando suministro al mercado. Ahora les voy a decir algo. Aparentemente lo que se dice es que se va a recortar, gracias al invierno, todo este lanzamiento de esa reserva estratégica, ¿ok? Entonces, mucho cuidado, se supone o se espera que el precio del barril Brent vaya a superar los $100. ¿Y esto qué va a hacer? Afectar la inflación, ¿ok? En los Estados Unidos, que es lo que nos interesa, ¿ok? Nuevamente es lo que nos interesa, lo que suceda en los Estados Unidos, porque afecta al mercado tradicional. Entonces, hay que estar pendiente específicamente llevando esto y los riesgos que hayan, obviamente, desde otros territorios a nivel global hacia la economía de los Estados Unidos. Pero entiendan que lo que tenemos que analizar es específicamente la inflación en Estados Unidos, el desempleo en Estados Unidos, las situaciones económicas de ciclo que puedan afectar el ciclo económico en los Estados Unidos. Entonces, esperamos que se reúnan. Ya se ha decidido más o menos esto, pero la noticia va a impactar al mercado. Ustedes ya saben cómo es la cosa. Tenemos que estar también mirando estas reservas estratégicas de los Estados Unidos, ¿okay? Para ver cómo van a actuar en contraparte de esta decisión de esta organización. Algunas personas denominan esta organización una mafia. Bueno, ya pueden ir a encontrar un poco más de información sobre la OPEP si eso es lo que les interesa en este momento, pero se va a ver un efecto en la inflación, sin duda alguna. Tenemos otras cosas importantísimas. Por ejemplo, miren acá un poco el calendario del día de hoy, martes 4 de octubre. ¿Qué sucede el día de hoy? El Dow Jones, el S&P y el Nasdaq
pum, iban al alza. Y entonces uno dice, ¿será que es que no recibieron el memo? Estos señores de Wall Street. ¿Cómo así que no recibieron el memo? Porque es que todo el mundo ahora habla de Credit Suisse y ahora todo el mundo es experto en créditos, ¿no? Y en CDS y... ok, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque es que el mercado se va al alza. Bueno, ahí aparte ya a profundidad lo explico en el video, pero lo que vamos a hablar muy sencillo es, hey, no estás hablando de un banco en los Estados Unidos, no estás hablando de un riesgo en los Estados Unidos, que es lo que nos interesa. Entonces muchas personas se dejan llevar por estos títulos sensacionalistas que son promovidos por ciertos intereses económicos para decir la Reserva Federal va a dar un giro porque hay un problema financiero. Vamos a entrar en un colapso bancario. Cuando la Reserva Federal, bueno, en general en los Estados Unidos hay un listaje o hay unas, específicamente lo que hay en Estados Unidos es una revisión específicamente hacia los balances hacia los balances de los bancos, ¿ok? Hacia la deuda que están manejando los bancos en los Estados Unidos. Se llama test de estrés financiero, lo hemos hablado mucho acá en el canal. No se dejen llevar por esos títulos sensacionalistas. Si puede afectar a Europa, no quiere decir que va a afectar y que va a haber un colapso, porque es que este Credit Suisse no está pasando este test de estrés financiero, ¿ok? En los Estados Unidos. Entonces hay que estar muy pendientes de lo que está sucediendo allí, ¿ok? Allí, específicamente. Claro, el mercado va subiendo, qué bonito, qué especial. El Dow Jones cierra 2.66% arriba, el S&P 2.57%, Nasdaq 2.27%, pero la Reserva Federal llega y ¡pum! Inmediatamente, de verdad, inmediatamente el presidente de la Reserva Federal de Nueva York le llega a recordar al mercado las siguientes cosas. Por ejemplo, que todavía no están en un nivel restrictivo, es decir, que no se ha causado suficiente deflación, no se ha retirado suficiente liquidez del mercado. Y lo segundo es que más dolor está viniendo. Con estas palabras, hay un entusiasmo, pero es que entiendan que si hay ese entusiasmo y las cosas siguen con este entusiasmo, la inflación no se va a detener. ¿Ok? Entiendan nuevamente, por ejemplo, cuando están llamando, miren, las Naciones Unidas llama a la Fed y a los otros bancos centrales a parar los incrementos de los tipos de interés. Créanme que o bien lo están haciendo con malas intenciones o bien no tienen ni idea de cómo funcionan los tipos de interés y qué efectos tienen en la economía. Les vuelvo a repetir algo que nosotros ya habíamos analizado con pruebas, con datos. La mayoría de las personas no tienen activos, es decir, ya lo estoy mostrando. La mayoría de las personas no tienen activos. La mayoría de las personas tienen muy pocos ingresos, reciben muy pocos ingresos, la mayoría de los ciudadanos, y se ven muy afectados con la inflación. Cuando hay una superinflación, se afectan más aún a las personas de escasos recursos. Entonces, o bien no entienden el papel, o bien tienen intereses, o bien lo están haciendo con maldad. Y saben hacia dónde va a ir esto. Porque sinceramente, si no suben los tipos de interés, va a haber una superinflación sostenida. Van a haber consecuencias a largo plazo y también a mediano plazo. ¿Ok? Las personas que tienen acciones, las personas como nosotros que tenemos cripto, que tenemos activos, ¿no? Activos en general, inmuebles, oro, no sé, activos en general, somos la minoría. Y con los bajos tipos de interés se genera o se incentiva que esa inflación siga subiendo con estos estímulos. Y aparte no se controla esa inflación. Entonces yo estoy diciendo, ¿qué es lo que está sucediendo en este caso con las Naciones Unidas? Con ese tipo de argumento. No, en general, si bien la situación de Forex se puede controlar más aún que la situación que ocurre con la inflación. Y esa inflación es causada por este sobrecalentamiento de la liquidez, ¿no? Y todo esto que está sucediendo. Entonces,
miren, es una ridiculez lo que está sucediendo. No me parece que las Naciones Unidas sean los encargados de... No hacen absolutamente nada con derechos humanos. Hay millones de personas desplazadas en este momento en toda Europa por la invasión de Rusia y vienen a opinar de una cosa que no tienen ningún tipo de conocimiento. Se nota que nada que ver. Entonces es una ridiculez lo que están haciendo en este momento las Naciones Unidas. Es una organización de payasos, definitivamente. Payasos es lo que son. No les preocupa las personas, no les preocupa la estabilidad financiera, no les preocupa absolutamente nada más que pompear los activos que ellos tienen o proteger ciertos intereses en ciertos territorios, en ciertos países que se ven afectados porque por fin están entrando en un periodo de normalización sin tanto estímulo económico, de ajuste. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué creen que va a suceder? Eso a cada uno le toca formular su propio concepto. ¿Creen que las Naciones Unidas tienen la suficiente fuerza para empujar a los Estados Unidos a no seguir subiendo los tipos de interés, sino llevarse todo en una superinflación por el bien de otros territorios o de algunos intereses? ¿Qué creen que va a suceder? ¿Creen que sigue siendo esa mafia absoluta que va a hacer que se ponga en riesgo la estabilidad y se siga aumentando la inflación en los Estados Unidos? ¿O qué creen ustedes? Eso les toca a cada uno. Quería hablarles un poco de lo que sucede con el criptoprestamista Nexo. Miren, cuando estuvimos hablando ya hace meses, en junio, de Celsius, hablamos de una buena estrategia era retirar el dinero así nada sucediera. Si ustedes en este momento tienen dinero en Nexo o en alguna plataforma que tenga algún tipo de exposición a Nexo, es decir, que tengan negocios o que haga parte del conglomerado, que no sé, que tengan algún tipo de asociación, la verdad yo me saldría, protegería mi capital. Proteger el capital es lo mejor que tú puedes hacer. Si hay tantas titulares, generalmente es un signo que puede suceder algo. Por ese interés que estás recolectando en estas plataformas, sinceramente el riesgo que hay de riesgo sistémico, de riesgo regulatorio, bueno, de tantas situaciones que hay en este momento en las criptos, de una caída, de un no pago, de tantas cosas que puede suceder en el momento, es mejor retirar tu dinero, tener la custodia de esas criptomonedas o de esas monedas estables o ese fiat, si es que tienes fiat en esas plataformas. Yo diría que es la mejor opción, ¿ok? 8 estados presentan acciones de cumplimiento contra la plataforma criptopréstamos Nexo. Han anunciado órdenes individuales de cese y desistimiento contra la plataforma. Los documentos indican que la empresa ofreció a los inversores cuentas que devengan intereses sin registrarlas primero como valores. Las órdenes impiden que Nexo ofrezca este producto a los residentes hasta que cumpla con los requisitos de registro necesarios. Sinceramente todavía creo en ese optimismo cauteloso. Lo que habíamos hablado la semana pasada de ese nivel tan importante que es ese nivel de los 19.300, pues bueno, ya esa área que está en disputa dentro del mercado cripto, pues la pasamos con fuerza en este momento. 19.638 por Bitcoin. Voy a poner acá en pantalla los niveles que yo voy a ir tomando. Okay, todavía no estamos allí, pero estaremos allí muy cerquita, ojalá. Luego de pasar este nivel específicamente, los 20.381, que yo espero que lleguemos a ese punto, tomaría un nivel importante allí para mí, ¿ok? Tomaría ese nivel acá, importante, ¿ok? Tomaría todo este nivel hacia los 22.726. Obviamente, como ya lo expliqué, estaría tomando ganancias parciales durante ese movimiento. Es un movimiento un poco más largo de lo que en YouTube están acostumbrados, pero bueno, también no es que muchas personas entren con un capital importante haciendo videos. Entonces,
no me parecería interesante hacer un movimiento a corto plazo, o entonces va más hacia una proyección semanal, una proyección más a mediano plazo, pero sí está interesante ese riesgo recompensa de ese punto, ¿ok? De ese punto para Bitcoin específicamente, luego de pasar ese nivel. Buscamos ese interés en comprador, esa buena estructura en el S&P o en el Nasdaq, en el instrumento que tú estés analizando, la paridad de Bitcoin, ¿no? Bien, también puedes generar ganancias operando esos instrumentos, estos índices, o puedes saltarte, darle el salto a las cripto, saltarte, irte a Bitcoin, ¿ok? Dices, ok, aquí veo estos niveles, me interesan estos niveles en las criptos, esto es lo que me interesa a mí, bla, 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 bla. ¿Y qué sucede luego? También no te tienes que quedar en Bitcoin, que tiene baja volatilidad, comparándolo con algunas altcoins, sino que te vas a buscar las altcoins que en el par con Bitcoin tengan fuerza. Diría yo que es más importante eso, tienen que tener fuerza en ese par con Bitcoin, y ahí sí entras en tu posición, teniendo en cuenta el análisis. Estamos hablando de probabilidades, estamos hablando de utilizar un indicador, ¿ok? Y obviamente tiene su riesgo y demás, entonces, ojo, ¿ok? No se apresuren a tomar decisiones, pero el RSI está más alto, te marca una divergencia, mientras que el precio está cayendo. He jugado cosas así, he tomado posiciones así, pero no cuando el macro tiene tanta incertidumbre, ¿ok? Cuando tengo tantas variables todo el tiempo sucediendo. Vamos a observar ese lunes alto, lunes bajo. Yo creo que esta semana vamos a generar nuevos altos. Esta semana nos vamos a salir de ese lunes. Yo sí creo que vamos a estar fuera de ese rango que se ha marcado, obviamente retornando en algunos puntos. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Y espero que estemos aquí en sincronía con esta información. Entonces, lunes bajo, lunes alto. Yo no creo que vaya a tradear el día de mañana dentro de esta. Yo no creo que nos dé la oportunidad de caer, pero si a mí me llega a dar la oportunidad acá, yo lo tomaría como una entrada, ¿ok? Si yo estuviera tradeando una jugada de scalping, ¿no? Encontramos algún tipo de resistencia, como se puede ver, bueno, pero sinceramente estos puntos, igual la semana pasada, han sido increíblemente fuertes como entrada, como soporte, que diríamos, ¿ok? Les vuelvo a repetir que una de mis estrategias para scalping favoritas, ni siquiera tiene que ser solamente scalping, creo que de hecho se pueden demorar más que un scalping. Entonces a veces se demoran en tener ese setup específico, son, o bien, tenemos por acá acumulación, manipulación y luego distribución. ¿Ok? Eso es interesante, o algo que yo busco específicamente en las altcoins. O tenemos los 3 toques a un mismo soporte donde yo tomo esta jugada, ¿ok? Yo dejo que acá muestra una fuerza interesante, acá muestra un interés por ciertos precios, y luego yo entro en ese punto, ¿ok? No entro acá, sino entro acá, ¿ok? No entro en ese bloque de órdenes. Creo que ese bloque de órdenes ya ha perdido fuerza porque ya fue mitigado acá, ¿no? Esta segunda vez. Entonces, no confío tanto en este bloque de órdenes actuando como resistencia, y me voy al soporte a verificar ese soporte, y ahí tomo esos puntos. Y obviamente si concuerdan con la apertura semanal, con el lunes bajo, me interesa, ¿ok? Entonces, eso es lo que estaré viendo aquí. Tenemos nuestro lunes alto y bajo, ¿ok? Creo que va a pasar más tiempo, como lo dije antes, ¿ok? Aquí, ¿ok? El día de mañana, no específicamente el día durante toda la semana, sino el día de mañana específicamente. Creo que va a ser unos nuevos altos, se va a estar afuera de este lunes alto. Que ya ha cruzado el lunes alto porque ya es martes en horario UTC. Entonces ya ha testeado el lunes alto, ya ha pasado ese lunes alto. Yo creo que seguiremos testeando niveles aquí, interesante.
luego estos puntos para entrar serán brutales. Esta es la apertura, la había marcado ya, ok, de esta es la apertura semanal. Este es el nivel de los 18.968, otro nivel interesante, otro nivel donde se ve fuerza, ok, y en ciertas temporalidades pues obviamente llevamos una fuerza alcista interesante. Hay que ir a ver el OI, ok, el interés abierto. El interés abierto va subiendo, entonces nos dice que este movidón no es en spot, no es en spot. Vamos a ver en este momento cómo está el funding en los principales intercambios. Dejen un segundo, vamos a observar cómo está el funding rate de Bitcoin en Binance. Hay unos funding rate que están de maravillas en este momento, una cosa impresionante, sinceramente impresionante. Hay unos activos que yo nunca he visto un funding rate tan negativo, que puede haber un short squeeze de magnitud increíble, la cosa más extraordinaria. El funding rate en este momento en Binance es de 0.010, el countdown es en 7 horas, o sea, casi que hace una hora se paga. Nada, me parece bien, me parece que no estamos, o sea, no es que vayamos a tener un squeeze, porque ya se dan cuenta que el funding rate no es tan alto ahora, pero en algunos activos sí, ¿ok? Y el OI tampoco es que esté tan dispar, no hay esa diferencia tan enorme entre el spot todavía, pero por eso mismo es que quiero tomar ganancias entre toda esa subida cuando pasemos ese nivel de interés para mí. ¿Okay? Porque las personas se sobreapalancan increíble. Yo no quiero estar allí cuando tengamos esa corrección. Quiero asegurar mis ganancias antes. ¿Okay? Y estar entrando allí.